Los diferentes efectos del THC y el CBD en procesos cerebrales de aprendizaje. El proceso de aprendizaje es innato en el ser humano y es aquel mediante el cual se adquiere información y se almacena para ser utilizada cuando se requiera. De esta manera el cerebro funciona como un sistema estructural que recibe dicha información para integrarla y así crear respuestas adaptativas ante la misma. Su conjunto neuronal reúne todas las cogniciones, emociones, la memoria, el sueño y regula las funciones sensoriales y motoras del cuerpo. Así, mediante estructuras neuronales y procesos químicos o eléctricos entre las mismas, se produce el aprendizaje. Así, a su vez, se modifican estas estructuras gracias a la plasticidad del cerebro y a la creación de nuevas conexiones sinápticas. ¿Qué son las conexiones sinápticas? Pues son uniones entre neuronas para que se comuniquen las mismas entre sí, de manera que se refuerzan algunas preexistentes y aquellas que no se usan se encargan de desconectarse. De dicha forma, el proceso de aprendizaje no es más que una variación de redes sinápticas producida por la percepción de estímulos del mundo exterior mediante la experiencia y la percepción de estímulos del mundo interior mediante el pensamiento. Para producirse, son necesarios 3 factores cerebrales conocidos como los dispositivos básicos del aprendizaje, que son la atención, la motivación y la memoria. Gracias a estos, las neuronas son capaces de transformar toda la información captada en estímulos por el sistema nervioso. Así, en forma de impulso nervioso, se crean conexiones entre las neuronas, que son las sinapsis ya explicadas, y hacen viajar dicha información de un lugar a otro del organismo con ayuda también de otras células del sistema. Cuando se aprende algo, aparecen nuevas conexiones neuronales, se forman sinapsis rápidamente y aparecen estas tras el inicio del proceso. En consecuencia, lo que ocurre es que se eliminan las sinapsis preexistentes, manteniendo así la cantidad total que debe haber en el sistema nervioso. A este proceso se le llama proceso de remodelación. Pero ¿cómo se llevan a cabo dichas sinapsis? Básicamente funciona por impulsos nerviosos que se producen a través de las neuronas implicadas, y estos mismos impulsos funcionan como una descarga química que se traduce a eléctrica para viajar por estas neuronas a gran velocidad. El impulso que se lleve a cabo lo que hace es recorrer la primera neurona hasta llegar a sus dendritas, y allí salta hasta la siguiente neurona mediante esta sinapsis, intercambiando así la primera neurona con la segunda unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Hay 60 tipos de neurotransmisores, y cada uno con una señal concreta. Las neuronas emisores, entonces, lo que hacen es, según el mensaje que quieran enviar, liberarán entonces un neurotransmisor u otro. Estos neurotransmisores pueden ser la adrenalina, la dopamina, la serotonina, etc. Después, este neurotransmisor lo que hace es atravesar el espacio sináptico, que es el espacio que hay entre las neuronas que realizan la sinapsis. Así, este neurotransmisor va a llegar a la neurona receptora, la cual contará con una estructura química diseñada para unirse solo a determinados receptores, y así interpretarán el mensaje siendo capaces de transmitirlo a la siguiente neurona. Es mediante este proceso que intervienen células auxiliares o gliales que también están en el sistema nervioso. Estas pueden ser, por ejemplo, las células de Schwann, que de lo que se encargan es de depositar capas de mielina alrededor del axón de cada neurona para que la transmisión del impulso sea mucho más rápido. Esto porque se produce por la conducción por saltos del impulso nervioso con las capas de mielina. Por otra parte están los astrocitos, que son células que dan soporte físico a las neuronas, aportan nutrientes para su funcionamiento y actúan también como barrera hematoencefálica, es decir, que filtran lo que entra a ellas. Esto ocurre por ser intermediarios entre las neuronas y el sistema circulatorio. Entonces, si queremos conocer los efectos del THC y el CBD en el proceso de aprendizaje, tenemos que conocer ambas sustancias, empezando por el THC. Este es el delta-9-tetrahidrocannabinol, mejor conocido como THC, componente psicoactivo, es decir, que produce alteración en la percepción y altera también el estado de ánimo de aquella planta de cannabis más importante entre todas las psicoactivas, la cannabis sativa. Este, cuando se consume, se une a los receptores de la amígdala, el cerebro y el hipocampo, activando los receptores endocannabinoides de nuestro sistema endocannabinoide. Este sistema se encarga de desempeñar un papel fundamental en la homeostasis y el equilibrio, y por ello es importante en el desarrollo y la plasticidad del cerebro. Esta sustancia suele reducir el estrés a corto plazo junto con otros efectos que producen bienestar momentáneo. Sin embargo, los efectos secundarios son un poco más desagradables. Aunque sus principales efectos sean adversos, algunos otros son terapéuticos, aunque incluso los adversos pueden aprovecharse y ser reversibles por la reducción de su dosis. Sus propiedades terapéuticas más importantes son la analgésica, la antiinflamatoria, la antioxidante, el relajante muscular, la orexigénica, que es la que estimula el apetito, y por último la reductora de la apetencia por otras drogas. Aunque los efectos negativos también son importantes,
como son la sensación de cansancio, la somnolencia, la sequedad bucal, las cefaleas, el mareo, la pérdida de memoria y los trastornos de coordinación. Y estos mismos pueden llegar a causar trastornos mucho más graves a largo plazo, como la dependencia, la abstinencia, el delirium, el trastorno psicótico y el trastorno de ansiedad. Este componente del cannabis afecta a la maquinaria que mantiene el balance de proteínas en el hipocampo, concretamente a la plasticidad sináptica, es decir, a la capacidad de las neuronas de responder frente a estímulos modificando sus conexiones. Por eso, el consumo crónico crea cambios a escala cognitiva al actuar sobre el hipocampo, que es el área clave para el aprendizaje. Específicamente altera la formación de memoria al reducir la actividad del proteasoma, que es un complejo proteico en todas las células que se encarga de realizar la degradación de proteínas que no son necesarias o que están dañadas. A nivel sináptico, lo que ocurre es que las neuronas conectan unas con otras y la actividad del proteasoma es necesaria para mantener la plasticidad de los circuitos neuronales que se crean por esta unión. Esta disminución de la actividad del proteasoma en el hipocampo contribuye al desequilibrio entre mecanismos de síntesis y la degradación de proteínas que son necesarias para el funcionamiento de la síntesis. Los componentes del cannabis que crean esta alteración llegan por tanto al sistema nervioso mediante células gliales que conectan el sistema circulatorio, que son los vasos sanguíneos del cerebro, con las neuronas, y estas células son los astrocitos. Por otra parte, tenemos el cannabidiol, o mejor conocido como CBD, y es una de las 80 principales sustancias, que entre ellas está el THC, de la planta Cannabis sativa. Esta no tiene efectos psicoactivos, es decir, que es una sustancia componente de la flor resinosa de esta misma planta, una especie de cáñamo con muy poco THC. Por lo tanto, no es adictiva y tiene propiedades terapéuticas sin efectos secundarios negativos tras su efecto. Entre estas propiedades encontramos la anticonvulsionante, la analgésica, la ansiolítica, la neuroprotectora, la antináuseas y la antianémica. Y estas tienen unos beneficios en la salud que alivian el dolor crónico, el del cáncer, el de enfermedades inflamatorias autoinmunes, la ansiedad, el estrés, la depresión y otros trastornos que sean neuropsiquiátricos. Aunque este principalmente tenga efectos beneficiosos, es solo seguro si se consume en dosis adecuadas, mayormente si es por medio de una vía oral. De lo contrario, puede provocar efectos secundarios negativos, como puede ser la sequedad de boca, la presión arterial baja, el aturdimiento y la somnolencia. Incluso se puede llegar a tener lesiones hepáticas, que son anormalidades celulares en el hígado, y hasta llegar a una enfermedad de Parkinson. Al contrario que el THC, el CBD tiene poca afinidad de unión para cualquiera de los dos receptores cannabinoides. En cambio, activa varios receptores no cannabinoides y canales iónicos. Además, actúa a través de varios canales independientes, retrasando la recaudación de neurotransmisores y aumentando o inhibiendo la unión de receptores acoplados a proteínas G. Estas proteínas se encargan de percibir el ambiente extracelular con receptores en la membrana y de transmitir así señales a moléculas de señalización en el interior de las células efectoras. Así es como esta sustancia confiere sus efectos terapéuticos. A altas concentraciones, el CBD activa el receptor de serotonina, que es de los más importantes, confiriendo así un efecto antidepresivo, y así dicho receptor, una vez acoplado a una proteína G, se implican procesos neurológicos incluyendo el de la ansiedad, la adicción, el apetito, el sueño, la percepción del dolor y las náuseas. Este receptor, por tanto, que es de la familia de receptores 5-HT, al activarse por la serotonina desencadena cascadas intracelulares de mensajes químicos que producen una respuesta excitatoria o inhibitoria dependiendo del contexto químico del mensaje. Así, de la misma forma que llegan los componentes del THC al sistema nervioso, llegan los de esta sustancia, es decir, a través de los astrocitos que conectan el sistema circulatorio a las neuronas sinápticas.